justamente puedan comprender y entender, ¿no? Y normalmente en las clases también tenemos una pequeña práctica, de manera virtual, pero tenemos una práctica. Vale decir, chicos, que hay algunos que yo envié un trabajo. Bueno, este es el Classroom. Bueno, estoy en el Classroom, ustedes no lo están viendo. Estoy en el Classroom de informática, o sea, de física, de la rama de informática. Algunos chicos sí han presentado, pero tengo la mitad. Es como 50-50 más o menos, ¿no? 50 presentan, 50 no presentan. Y en el caso de contabilidad, de primera contabilidad, también tengo algo parecido, ¿no? 50 presenta y 50 no presenta. Así, miti más o menos, ¿no? Bueno, tienen que tratar de solucionar esos pequeños inconvenientes en cuanto a sus actividades, ya que recuerden que al final del parcial se realiza todo, no se revisa todo, y algunos chicos, bueno, pues no se atrasen, ¿no? Por el caso de Medina Méndez, tiene 3 actividades sin presentar, o que Galarza lo mismo, Angie Morales le faltan 2, Naula Miriam también le faltan 3, Triviño le faltan 2, algunos por ahí le falta 1, pero bueno, tanto como física, como, o sea, contabilidad como informática, tienen casi las mismas situaciones. Les hace falta también, por ejemplo, las actividades. En el caso de informática, también hay estudiantes que les faltan 1, 2, ¿sí? Por ahí hay algunos todavía que no han entregado. Por ejemplo, bueno, Carriel sé que se ha desaparecido, ¿no? Pero Alfaro, bueno, Alfaro Pérez también. Pero en el caso de Yayoví le falta una, ¿sí? En el caso de Chávez también le falta una, Corozo le faltan 2, Espinosa Galarza le falta también una. En el caso de Rodríguez Macías, él tuvo un problema de correo y esperando que realmente lo pueda solucionar, pero en el parcial pasado no tiene nada. Y en este parcial también le faltan las 3 actividades que tenemos hasta ahora. Y con la actividad de hoy día son 4. Mesa también le falta una, que es la última actividad. Pérez también. Quinto también le faltan 2. Sánchez le faltan 2. Así que ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, chicos, porque al final del parcial van a tener inconvenientes. Bueno, pasemos a la Profe, una diapositiva. pregunta. Dígame. ¿A mí cuántas me falta? Bueno, estuve nombrando a los chicos que les faltaba. Tal caso, ustedes pueden averiguarlo entrando a su propio Classroom, ¿no? Y ahí ustedes ven cuáles son las actividades que les faltan por materia. Así que pilas, chicos. Bueno, nosotros en la clase anterior habíamos visto acerca sobre la resistencia. Vimos que la resistencia, ¿Cuánto te pues, faltan? en un concepto Profe, ¿cuánto me falta a mí, Aguirre? resumido, ¿sí? De las actividades, chicos, ustedes lo pueden ver en el Classroom. En tal caso, en la final de la media hora les vuelvo a decir, ¿ok? Bueno, en resumidas cuentas, la resistencia, pues, lo que hace es oponerse al paso de la energía, ¿no? Todo conductor posee una resistividad por defecto, aparte de la resistencia, ¿no? De este dispositivo electrónico que se inventó para oponerse al paso de la corriente y así disminuir la carga. Muy bien, sabemos que la resistencia eléctrica se está dando dentro de la unidad del sistema internacional que es el ohmio y se lo reconoce como la letra del omega, ¿sí? Eso también vimos en las clases anteriores. El día de hoy, pues, no está muy apartada el tema del tema anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando acerca de las mismas resistencias, sino que vamos a ver el tema del día de hoy, resistencias en serie y resistencias en paralelo, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en práctica, porque en concepto, por el momento tenemos solo esta diapositiva, ¿no? Y dice lo siguiente: los electrones que constituyen la corriente eléctrica se desplazan por el interior del conductor chocando con los átomos que lo forman. Eso quiere decir que el conductor, a pesar de que es un conductor y que por ahí obviamente los electrones circulan libremente, también obviamente la estructura, la composición de este elemento, más allá de ser conductor, también tiene átomos que se resisten por defecto al paso de la corriente, aunque sí obviamente logran pasar con facilidad, pero sí existen ciertos partes, elementos, secciones, como le queramos decir, que se constituye y resiste un poquito al paso de la corriente. A eso se lo conoce como resistividad. Muy bien, por eso la resistencia eléctrica de un conductor depende del material que lo forma. Hay materiales
que son más conductores que otros. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente, por supuesto que sí. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la electricidad, del elemento más utilizado, por ejemplo, en la corriente, está el cobre, ¿sí? Que es el elemento más utilizado por su flexibilidad, por su alto conductividad de la energía eléctrica, y no otros elementos como el acero, como la plata, metales que de pronto no son tan flexibles como el cobre. Entonces, y tampoco son tan semiconductores como el cobre. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del material que lo forma, ¿no? Que aumenta la longitud del conductor. Ya. La resistencia de la corriente, sin ponerle ninguna resistencia de manera electrónica, ¿no? Solamente la corriente directamente y el conductor. Mientras más largo sea el cable, o sea, ahí está hablando que aumenta con la longitud del conductor, o sea, la resistencia aumenta con la longitud del conductor. Eso quiere decir que mientras más largo sea el cable, obviamente tendrá un poco más de resistencia, porque de llegar de un punto al otro punto, obviamente mientras más corto sea la distancia, más rápido llegará. Pero mientras más lejana sea la distancia, más tiempo le tomará y encontrará mayor resistividad. ¿Por qué? Porque hay una mayor longitud de que llegue de un punto A a un punto B. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un claro ejemplo. Muy bien. Disminuye con la sección de obviamente una sección más grande, la corriente va disminuyendo, va perdiendo su fuerza. ¿Ok? Vamos a ver aquí una fórmula matemática, así como lo vimos con el anterior, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de las cargas eléctricas y todo eso? Para conocer el campo eléctrico, ¿no? Muy bien. Matemáticamente, estas relaciones se expresan así. Y tenemos la siguiente fórmula. R es igual a P dividiendo a L sobre S. Y vamos a conocer qué significa cada una de estas letras. R de resistencia. ¿Sí? Resistencia es lo que nosotros vamos a hallar. ¿Cuál es la resistencia? ¿Cómo nosotros obtenemos la resistencia de un elemento a otro? Y por eso nuestra fórmula comienza con la letra R. La R representa resistencia. ¿Ok? P. Esta variable P se la conoce como resistividad del conductor. ¿Sí? Muy bien. Eso quiere decir que lo que estábamos diciendo, que el conductor, todo conductor, no quiere decir que porque sea un elemento no existe resistividad. O sea, porque sea un elemento conductor no quiere decir que no existe resistividad, sí que él existe, sino que esa resistividad es muy mínima. ¿Sí? Muy bien. L, longitud del conductor. ¿Sí? O sea, el diámetro que tiene, lo largo que tenga el cable, ¿sí? Depende también, obviamente, la resistencia que tenga. Mientras más largo sea el cable, pues mayor resistencia está ejerciendo sobre el paso de la energía eléctrica. Y la sección del conductor. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos la R es para encontrar la resistencia, pero los elementos que intervienen para encontrar la resistencia es la resistividad del conductor, la longitud del conductor y la sección del conductor. ¿Sí? Y vamos a ver un pequeño ejemplo ahorita, ¿no? Dice en esta imagen que la resistencia opuesta a la corriente depende del tipo del material, de ley, ¿no? Ya sabemos nosotros que de eso depende del material semiconductor. Ahora, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a compartir pantalla completa para hacer un ejemplo de resistencia en serie y otra resistencia en paralelo. ¿Sí? Resistencia en serie y otra resistencia en paralelo. Vamos a compartir la pequeña pestaña que tenemos en internet. Ya se las voy a compartir también en el chat del del grupo aquí, para que ustedes la puedan obtener, aunque ustedes ya tienen este tipo de páginas que han hecho sus actividades anteriores. Es la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Mayor resistencia, mayor
mayor fuerza de resistividad de que pase la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar los elementos que siempre hemos utilizado, ¿no? Ahí tenemos nuestro generador eléctrico. Vamos a poner un cable, vamos a poner una resistencia, ya vimos la vez pasada, esto es la resistencia. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a poner otra resistencia seguida de la otra, ¿sí? Y vamos a poner, bueno, con dos es suficiente. Vamos a poner otro cable, vamos a poner la bombilla, vamos a poner el cable que conecte el otro extremo de la bombilla para nuestro circuito eléctrico. Vamos a poner otro cable, vamos a poner un interruptor, ¿sí? Y por último el cable. Muy bien, listo. Vamos a darle play, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña medición de nuestro voltaje. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que cuando nosotros queríamos medir, ¿sí?, la corriente, ya sabemos que el punto negativo siempre irá al negativo de nuestro generador, porque nuestro generador es un generador de corriente directa, ¿no? Vamos a medir el voltaje aquí. Hasta ahí existen 9 voltios. Vamos a aumentarle un poquito el voltaje. Vamos a ponerle 24. Vamos a ponerle 12 nomás. 12. ¿Se acuerdan que en este tipo de resistencia de 10 ohmios, lo que hacía era dividir la cantidad de voltaje a la mitad? Y lo voy a poner aquí, miren, aquí. Si ven, 12 lo redujo a 8. Bueno, no 100% en la mitad. Pero, ojo con lo que va a pasar aquí. Miren, si yo lo pongo en el otro extremo de la última resistencia, bajo a 4. ¿Sí? Bajo a 4. Eso quiere decir que si yo pongo una resistencia aquí y pongo otra resistencia acá, lo que estoy haciendo en el ejemplo es hacer una demostración de resistencia en serie, ¿sí? Un ejemplo de una demostración de resistencia en serie. Entonces, existen dos tipos o dos modelos de tipo de circuito, ¿no? De resistencia en serie y resistencia en paralelo. Los dos tienen una diferencia, obviamente, si no, no existiera uno y el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que como está en serie, ¿sí?, se suma la resistencia de esta más la resistencia de la de acá, y por lo tanto disminuirá el voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de resistencia de este lado, y como está una interconectada de la otra seguidamente, es como que fuera un solo cable, ¿sí o no? Como que fuera un solo cable. Pues entonces tenemos este ejemplo de la resistencia en serie, y por lo tanto, si aquí me bota 12 voltios porque mi batería dice 12 voltios, ¿sí?, al tenerlo en este punto ya me bota 8, pero si sigo la secuencia y la pongo hacia acá, ya será 4, ¿sí? Ya será 4. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una resistencia seguida de la otra, se la conoce como circuito con resistencia en serie, y por lo tanto las resistencias se suman y disminuirá el voltaje, ¿sí? Disminuirá el voltaje. Muy bien. Antes de terminar, porque estamos casi por terminar, chicos, esto también será una actividad. Sin duda alguna, las actividades ayudan a que ustedes mejoren su nota y que ustedes también comprendan un poquito acerca de esto de las resistencias, ¿no? Porque estamos siguiendo el tema de las resistencias. Muy bien. Entonces recuerden, chicos, que esta actividad es fundamental para sus notas. Así se caigan ustedes, por ejemplo, en una lección, que estamos muy pronto a hacer una lección, que son preguntas obviamente de los temas que hemos visto en este segundo parcial. Sí, de igual las actividades le van a ayudar a que no tengan problemas con su nota, chicos, así que pilas con eso. Y de esa forma yo sé que usted sí está haciendo obviamente su trabajo, ¿no? Bueno, vamos a detener nuestra grabación, les estaré compartiendo en el grupo